Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Oramos al Señor por esta palabra, incline su rostro de donde está, oramos al Señor, le pedimos que Él nos hable a través de este texto. Señor, te doy gracias por esta palabra que acabamos de leer. Te pido, Señor, que en estos minutos podamos concentrar nuestra mente, nuestra energía en entender este texto que acabamos de leer y qué nos querés decir a través de ese texto, Señor. Padre, te doy gracias porque sé que tu palabra tiene poder, sé que tu palabra, Señor, es viva y que sigue, Señor, trascendiendo los tiempos y que habla hoy a nuestros corazones. Te pido que ella, Señor, hable a cada uno de nosotros y que podamos tener un corazón receptivo, un corazón abierto, un corazón dispuesto a escuchar lo que tu palabra nos dice. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a dedicar unos minutos para leer este texto. Creo que el otro día nuestro hermano Ismael compartía ese texto de si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, ¿no? Y ¿cómo dice ese texto? Dice hoy el Espíritu. Amén. Dice hoy el Espíritu, dice el autor de Hebreos. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Pero lo curioso de ese texto es que no es la primera vez que aparece en la Biblia, sino que aparece en un salmo y aparece y refiere a un suceso que había pasado hace tranquilamente 1000 años. Pero la palabra de Dios sigue vigente, se habla nuevamente y sigue siendo vigente, ¿no? Y en este caso nos pasa lo mismo, estamos leyendo un texto que fue escrito hace mucho tiempo, pero que sigue siendo vigente al día de hoy. Dios nos habla y la palabra de Dios no pierde vigencia. Dicho esto, habíamos hablado un poco de la fe. Todos sabemos lo que es la fe. Si alguno no sabe lo que es la fe es, como bien está definido, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Otra definición de la fe es, la fe es creer que las cosas son como Dios dice que son. Amén. Repito de nuevo, la fe es creer que las cosas son como Dios dice que son. Nuestros ojos, ¿sí?, nuestros sentidos, nuestro oído, nuestra percepción, nuestra perspectiva de la realidad puede ser una cosa. Pero si Dios dice otra, tener fe es creer lo que Dios dice y no lo que yo percibo. Y habíamos hablado de que por sobre todas las cosas, arranca el texto en el versículo 3, diciendo que el Dios que nosotros adoramos, como cantábamos en el día de hoy, el Dios que adoramos, ¿sí?, hizo los cielos y la tierra, decía esa canción. El Dios que adoramos hizo los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, y está relacionado, porque esa alabanza, no sé si usted presta atención a veces a lo que cantamos, ¿no? Hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra. La palabra de Dios, esto lo hablamos hace un par de domingos atrás, si no me equivoco, tiene poder. Dios habló en un momento, hace más de 5000 años, y por la palabra de Dios se creó todo lo que existe. Porque nosotros creemos, nuestro Dios es el Dios creador del universo, ¿sí? El Dios que a través de su palabra dio origen a la materia, al espacio, al universo, a todo lo que hoy nosotros conocemos y podemos tocar y ver. Todo lo que está a nuestro alrededor. Y no solamente es un Dios poderoso, sino es un Dios que detrás de sí mismo es un Dios sabio, que ejecutó lo que hizo con un diseño inteligente. Es un Dios que tiene buen gusto. Nunca se ha observado o ha estado en un lugar con un paisaje, ¿no?, prominente, con un paisaje bello, con un paisaje que le produjo a usted un esplendor, que le produjo a usted la sensación de sentirse maravillado por la inmensidad, quizás, de lo que usted estaba viendo con sus ojos, ¿sí? Una montaña, un río, un mar, una catarata. Ese es el Dios, eso fue creado por Dios. Y es un Dios que no solamente creó las cosas con poder, sino que tiene un sentido de buen gusto, ¿sí? ¿Por qué buen gusto? Porque Dios podría haber creado este mundo gris,
yo podría haber creado este mundo cuadrado, sin apreciación, pero Dios creó un mundo que es digno de ser observado, que produce deleite, porque Dios todo lo hizo de la mejor forma posible. Ahora, esa palabra, ¿sí? Esa palabra de Dios, que tiene poder y que no hay nada más poderoso que ella, es una palabra que nos habla hoy a nosotros. Hoy estamos nosotros aquí y estamos leyendo la palabra que quedó registrada en la Biblia, que es la palabra de Dios. Lo que Dios ha hablado a lo largo de toda la historia. Y esa palabra es la misma palabra que creó el universo. Entonces, ¿cómo no vas a escuchar? ¿Cómo no vas a prestar atención? ¿Cómo no vas a creer en la palabra que creó todo lo que te rodea? Sería absurdo, sería tonto, sería de alguien necio no prestar atención y no obedecer a esa palabra. Porque el mismo Dios que creó los cielos y la tierra tiene poder para salvarte o para destruirte. Entonces, dicho esto, nos pone el ejemplo de una persona que se llama Noé. Y los que alguna vez fueron a la escuela bíblica, los que vienen a la iglesia, conocen la historia de Noé. Noé fue un hombre que narrado en el libro de Génesis, muy cerca de la creación del mundo, en la edad temprana de la tierra, que Dios aparece en su vida y le habla. Recuerden de que nuestro Dios es un Dios que nunca mostró una imagen, solamente hablaba. Y le da una orden a Noé: construye un arca. ¿Sí? La famosa historia, universal historia del arca y del diluvio. Construye un arca porque va a venir una lluvia, y esa lluvia se va a convertir en un diluvio, y ese diluvio va a ser tal, ¿sí?, que va a inundar toda la tierra y van a perecer todos los hombres, ¿sí? Pero si vos construís un arca, los que se suban a esa arca van a ser salvos de la destrucción que va a caer sobre el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo se había adentrado en una vida de pecado, se habían olvidado de Dios y habían actuado en rebelión contra Dios. Esa es la historia del diluvio. De cómo Noé se pone a construir el arca, de cómo Noé sube cuando Dios le dice que suba al arca, cierra la puerta, viene el diluvio y Noé y su familia son los únicos 8 personas que sobreviven al diluvio universal, ¿sí?, que instaura muchos de los fenómenos que hoy nosotros conocemos. Ahora, en Noé hubo un día, era una persona común y corriente, y que Dios le habla y Noé escucha y obedece. Cree lo que Dios le dice y obedece. Y obedece a tal punto que deja todo lo que está haciendo y aproximadamente, recuerden que antes la gente vivía más tiempo, por 100 años está construyendo el arca. Lo único que hace Noé y su familia es construir un arca. Se levantan y trabajan y trabajan y trabajan para que un día Dios le había dicho que iba a llover. Ahora vamos a agregar un par de detalles para hablar de Noé. En Génesis capítulo 2, versículo 4 al 6, hay una particularidad. Si ustedes leen conmigo Génesis 2, capítulo 4 al 6, que creo que es un ingrediente interesante para el texto que vamos a leer, nos dice cómo funcionaba la naturaleza en esos tiempos. Había unos cambios, unas particularidades respecto a lo que conocemos hoy. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, dice, cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo, antes que fuese la tierra, y toda hierba del campo, antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que lavase la tierra. Hagamos énfasis que Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra. Versículo 6, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. ¿Cuál es el detalle? Que en el mundo antiguo, en el mundo cercano a la creación, no llovía. No llovía. Subía un vapor y ese vapor era aquel que regaba la tierra. Pero nunca había caído agua del cielo. Nunca había caído agua del cielo. Cuando Dios le dice a Noé
que construye un arca porque va a llover, Noé tiene que creer que va a suceder algo que nunca había pasado. Porque la primera vez que llueve sobre la tierra es en el diluvio. O al menos eso parece evidenciar este texto. Hasta ahora no había llovido. Y Dios le dice a Noé que va a llover. Para nosotros hoy en día, si yo te digo va a llover, lo más probable es que vos me creás. Porque ya llovió, porque ya lo viste, porque ya te mojaste alguna vez, porque ya sabés el concepto de lluvia. Pero imagínate que venga alguien y te diga, va a caer agua del cielo cuando nunca cayó agua del cielo. Eso es lo que pasó con Noé. Dios le dijo, va a llover, va a caer agua del cielo. Y no solamente que va a caer, sino que va a ser tal que va a inundar la tierra. Y Noé, que siempre había vivido en tierra firme, que nunca había experimentado una lluvia, Dios le pide que construya un arca lo suficientemente grande para que atraviese una inundación tal, ¿sí?, que sobreviva a toda su familia. ¿Cuál es la evidencia que tiene Noé de que eso va a pasar? Que Dios lo dijo. Y nada más de que Dios lo dijo. La evidencia podría ser en contra. Si nunca llovió, ¿cómo va a llover? ¿Cómo va a caer agua de la tierra? Y no solo eso, ¿cómo tengo que dejar todo lo que estoy haciendo para emprenderme en la tarea, ¿sí?, de durante más de 100 años, trabajar para construir vamos a decir, un barco, por decirlo de un modo, porque no era un barco específicamente, pero algo que tenga la capacidad de flotar y de cuidarnos de este diluvio? Si hasta este entonces era algo irrisorio, era algo absurdo, era algo que no tenía sentido. Pero Noé lo hace. Noé ejecuta la obediencia porque Dios lo dijo. Si Dios dijo que va a llover, va a llover. Por más que la evidencia, por más que lo que perciban mis ojos es que nunca llovió. Por más que lo que perciba mi experiencia es que nunca llovió. Por más que lo que perciban mis oídos es que nunca llovió. Cuando Noé se pone a construir el arca, lo ven los vecinos, lo ven los conocidos, lo ve la gente que está alrededor y te dicen, este hombre está loco. Y no solamente eso, sino que Noé, el deseo no era que se salve solamente la familia de Noé, sino todos aquellos que creían. Era simplemente subirse al arca y esperar que empezara a llover y ser salvo del diluvio bíblico. Pero ninguno cree en lo que Noé dice. Noé se pone a hablar, a anunciar, venga, va a caer agua. Y todos dicen que este está loco. ¿Cómo va a caer agua si nunca cayó agua? ¿Qué es eso que dice? ¿Cómo va a estar emprendiendo y malgastando años de su vida él? Y aparte le está haciendo gastar tiempo y recursos a su familia para construir un arca. Una cosa monstruosa, enorme. No hay peligro alguno. Noé, desde el punto de vista de sus contemporáneos, estaba perdiendo el tiempo. Estaba en una empresa totalmente absurda, estaba malgastando su vida, estaba malgastando su tiempo, sus recursos, y junto a su familia era un sinsentido lo que le estaba haciendo. Noé podría estar tranquilo, trabajando, disfrutando de la vida, pero Noé le creyó a Dios, le obedeció a Dios y dedicó su vida a lo que Dios le había dicho. Y creo que algunos me están entendiendo cuál es el punto este. Porque en el libro de Mateo capítulo 24, 37 al 39, Mateo 24, 37 al 39, dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, cansándose y dándose en casamiento, dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Lo que dice Jesús
es que los tiempos finales iban a ser como los días de Noé. En otras palabras, una buena pregunta es, ¿por qué vinimos hoy acá? Podríamos estar durmiendo, levantarnos en un rato, algunos quizás recién ahora se están levantando, son las 10:30 de la mañana, algunos quizás siguen durmiendo, en un rato van a levantarse, recién desayunar. ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Por qué vino a la iglesia? ¿Por qué vine a la iglesia? Es una pérdida de tiempo. Así piensa el común de la sociedad, igual que en los días de Noé. ¿Para qué invierto un tiempo de mi domingo, que es un día que en general es un día de descanso para la gente y para la sociedad, en ir a la iglesia? Y no solamente un tiempo venir a la iglesia, o un miércoles o un domingo, sino mi día a día tengo un comportamiento, ¿sí?, que soy diferente, ¿sí?, a la sociedad. Y muchas cosas que la sociedad hace yo no hago. Porque esa es la vida del cristiano. El cristiano tiene un comportamiento diferente y un patrón de vida diferente. Muchos van a decir, está loco, le lavaron la cabeza, ¿por qué hace lo que hace? Es un retrógrado, es un conservador, es un fanático, y cuántas otras palabras. Pero yo creo, yo al menos estoy acá y sé que muchos de los que vinieron hoy están acá. Quizás algunos no saben por qué están acá y quizás algunos sí quieren venir claro. Porque un día Dios nos habló y nosotros creímos lo que Dios nos dijo. Y lo que Dios nos dijo, que así como en los días de Noé, que vino un diluvio, va a venir destrucción y castigo sobre la tierra. Y ese castigo no sabemos cuándo, porque Noé empezó a construir el arca, pero él no sabía cuándo el diluvio iba a venir. Y no pasó un año, no pasaron 20 años, no pasaron 50 años, pasaron 100 años. Y saben que hasta que un día Dios le dijo a Noé, bueno, Noé, hoy suban al arca y cierren la puerta. Y Noé subió al arca, y cuando subió al arca, miró por arriba y el cielo estaba despejado. Cerró la puerta y vio por la ventana y el cielo estaba despejado y quizás no había una nube. Pero cuando cerró la puerta, de repente las nubes empezaron a cerrarse. Estoy siendo ilustrativo. Y una gota empezó a caer, y otra, y otra, y otra. Y de repente lo que Dios había dicho, tal cual Dios lo había dicho, empezó a suceder. Y llovió de tal manera que el arca flotaba y murieron todos. Pero Noé tuvo que esperar años para ver que lo que Dios dijo era cierto. Pero si hay algo que tenía Noé, era la convicción de que lo que Dios dijo era verdad. Y si estamos acá es porque creemos que lo que Dios dice es verdad. No lo que dice este mundo, no lo que dice esta sociedad, no lo que dice un político, no lo que dice el hombre. Porque la palabra del hombre no tiene validez. Hoy, por ejemplo, para dar un ejemplo, va a haber un debate político, ¿sí? Y usted puede tener la certeza, tendrá afinidad mayor con uno o con el otro, pero que la palabra de los hombres que se van a parar ahí no tiene poder, no tiene valor, porque mi palabra no tiene valor. Yo les puedo decir a ustedes algo y les puedo fallar. Y ustedes incluso, si la palabra de un amigo, de un hermano, de un padre, de una madre, nunca te decepcionaron, nunca te dijeron A e hicieron B, porque la palabra del hombre no tiene valor, la palabra de la mujer no tiene valor. A veces cumple y a veces te falla, y uno se decepciona. Menos la palabra de un político, de un presidente. Pero si Dios dice algo, la palabra de Dios tiene valor. A veces ni siquiera se trata de la personalidad, sino se trata de la capacidad. Yo puedo decirte algo que excede mi capacidad, te puedo decir yo no puedo hacer nada. Pero Dios no solamente es un Dios que es fiel a su palabra, que es lo que Él dice, lo hace, ¿sí? Y que Dios jamás ha mentido, y que siempre que dijo, hizo, sino que también es un Dios que tiene poder, que no hay nada que lo limite.
que no hay nada que lo frene. El hombre es limitado en tiempo y en recursos. Hay cosas que por más quiere hacerlas no puede, pero Dios todo lo que quiere hacer lo hace. Nuestro Dios está en los cielos, dice el Salmo. Todo lo que quiso ha hecho. Amén. Amén. Entonces, similar a los días de Noé, hemos recibido una palabra y la palabra habla de que viene un juicio para el mundo entero. Pero también una palabra es: construye un arca. Hay una salvación. Hay una salvación. Venimos a la iglesia porque creemos en Jesucristo y creemos que Él es el camino. Él es nuestra arca, aquel que nos va a salvar de la destrucción que ha venido sobre el mundo entero. Y Noé trabajó por él y Noé trabajó por su familia. ¿Y nosotros qué estamos haciendo acá? Trabajando por nosotros y por nuestras familias. Porque por más, si miramos hacia afuera, mientras Noé trabajaba, algunos estaban bebiendo, tomando, disfrutando de fiesta en fiesta, acá no pasa nada, todo está bien, pero un día el diluvio llegó. Y nosotros sabemos de que viene juicio, de que viene castigo sobre el mundo entero, que este mundo algún día va a acabar. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser dentro de 10 años, pero Dios va a juzgar a los hombres y a las mujeres por los actos que cometieron. Y este mundo como tal que conocemos va a dejar de existir. No importa lo que están haciendo los demás, si hoy nosotros estamos acá, es porque estamos buscando la salvación para nuestras vidas y para nuestras almas. Aleluya. Concluyendo con esta idea, nunca se había visto lluvia. Bueno, de la misma forma, si yo te digo que un día va a volver Jesucristo y va a juzgar a los vivos y muertos, ¿cómo va a pasar eso? Nunca lo vimos. No hay evidencia. ¿Cómo va a pasar un juicio sobre el mundo entero si es algo que nunca pasó? El segundo punto es, se estima que fueron cerca de 100 años. En la vida de Noé hubo perseverancia, hubo persistencia a lo largo del tiempo, porque no se trata de venir hoy nomás, sino toda una vida cristiana en la que yo le creo a Dios. Y que van a pasar 40 años y yo voy a seguir creyéndole a Dios. Por más que este mundo y el mundo que me rodea diga lo contrario. A lo largo del tiempo, la fe cristiana no se caracteriza solamente por creerle a Dios un rato, un año, sino creerle a Dios hasta el final. Toda una vida, no sé cuánto voy a vivir, 10 años, 20 años, 40 años, 60 años, 80 años, pero todo el tiempo que viva voy a vivir en fe y obediencia a Dios, hasta el último día de mi vida. Esa es la vida cristiana. Y voy a creer que lo que Dios dijo es verdad. Aleluya. De seguro, Noé tuvo que enfrentar momentos de desánimo y de dificultad, pero vio concretarse la palabra de Dios a su vida. Noé actuó con temor y obediencia. Quiero que lea conmigo Génesis 6:22. Dios le dice a Noé que construyó un arca y dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. O Génesis 7:5, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Porque la fe verdadera, no es un sentimiento que se evapora con el correr de los días, sino la fe verdadera viene acompañada, ¿sí?, de obediencia. Dios dice, yo creo y actúo en consecuencia. Dios dice, va a pasar esto, tenés que hacer esto. Pasa esto y hago esto. ¿Sí? Y Dios nos ordena y nosotros cumplimos. Fíjense lo que dice la Biblia de Noé. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Noé, dijimos, antes de leer ese texto para recapitular el texto principal que dijimos que fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Nosotros somos advertidos por Dios y hay una advertencia para Dios, de Dios para nosotros en este día. Este mundo se va a terminar, viene el juicio de Dios sobre la tierra,
Pero los que creen en Él, a través de su Hijo Jesucristo, son salvos. Ese es el Evangelio. No lo vemos, no lo evidenciamos, parece que está todo bien allá afuera, parece que no hay peligro alguno, parece que la vida se trata, según lo que nos dice esta sociedad, de una vida hedonista, una vida donde la paso bien, donde disfruto, donde trato de hacer lo mejor posible, porque no hay nada después de la muerte. Entonces tengo que tratar de aprovechar la vida lo mejor posible, disfrutando y consumiendo el placer lo más alto posible, porque no hay nada más que eso. Ahora, lo que Dios dice es que esta vida es solamente un pequeño porcentaje de lo que vamos a vivir. Que somos seres eternos y que hay algo más después de la muerte. Que hay después de la muerte un juicio por tus actitudes y tus comportamientos. Y ese juicio básicamente radica en cómo fue tu relación para con su Hijo Jesucristo. Si creíste en Dios, sos salvo. Si no creíste en Cristo, no sos salvo. Ese es el Evangelio a grandes rasgos. Entonces, yo puedo vivir la vida como el mundo me dice que la viva, como allá afuera, como la sociedad que no cree en Dios en la vida. O puedo creer que es lo que Dios dijo. Y Dios hoy nos está advirtiendo de las cosas que van a venir, aunque no las puedo ver. ¿Y qué hizo Noé? Con temor preparó el arca. Si yo le creo a Dios, digo, no puedo vivir como está viviendo esta sociedad, en una vida de placer, en una vida de no hay nada más allá de la muerte, sino una vida donde digo, si este Dios lo que dice es cierto, y si yo le creo, tengo que creerle a Él y obedecerle a Él y ser salvo de su enojo que va a caer un día sobre el mundo entero. Preparó el arca para que él y su casa se salvase, su familia. Él lo primero que hizo cuando entendió la verdad de Dios, no se preocupó solo por él, sino por su familia, por sus hijos, por su esposa, por todos. Y esa tiene que ser mi preocupación, salvar mi vida y la vida de mi familia, ¿sí? Pero no se quedó ahí. Una vez que él estaba y su familia estaba, empezó a preocuparse por lo demás, porque si lo que Dios dice es cierto, mi vecino, mi compañero de trabajo, mi jefe, mis clientes, toda la gente que me rodea está en peligro. Está en peligro. Porque un día van a ser juzgados por Dios y están viviendo una vida de pecado, una vida impía, una vida de maldad. Y yo les tengo que advertir. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice que eso fue lo que hizo Noé. La Biblia lo llama, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. El mundo en el que vivía Noé era un mundo de pecado, era un mundo perverso, era un mundo donde cada vez las cosas que se veían eran peores, donde la moral de la gente había caído al piso, muy similar al mundo que hoy nosotros estamos viviendo. Ahora Noé fue un pregonero fue alguien que anuncia, es alguien que anunciaba justicia, con sus actos y con su palabra, y que advertía a la gente del peligro de vivir de ese modo. Nosotros debemos ser, de la misma forma, pregoneros de justicia. Anunciar al mundo. Quiero dejarles una idea importante que es, creo lo que Dios me dice, número 1, obedezco lo que Dios me dice y debo tratar de advertir a los demás de que están en el error. ¿Sí? Este mundo lo que va a tratar de convencerme de que lo que Dios me dice no es cierto. En general, por dar otro ejemplo, a veces uno prende la tele y pone el canal A y me cuentan una realidad, una perspectiva de la realidad, ¿no? Que parece que todo está bien, vamos a decirlo de alguna forma. Después pone el canal B y resulta que todo está mal. El canal A me dice de que todo es una maravilla y el canal B me dice de que todo es un desastre. La pregunta es a quién le creo. Probablemente los dos estén diciéndome una mirada mentirosa de la realidad. Pero hay dos bocinas en general de la realidad. O compro un diario y me dice una cosa y compro otro diario y me dice otra cosa. Bueno,
algo mucho más interesante es que en nuestros tiempos, en los tiempos que nosotros vivimos, está la realidad de Dios, la verdad de Dios y la verdad de la cultura. Y nosotros tenemos que creerle a Dios hasta el final de nuestra vida. Gloria a Dios. Fíjense el libro de Hechos capítulo 5, versículo 29. Le dijeron a los primeros apóstoles que no prediquen, que no hablen la palabra de Dios. La respuesta fue la siguiente, Hechos capítulo 5, versículo 29. Hechos 5, 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Daniel capítulo 3, versículo 16. Donde se le obliga a unos hombres a adorar una estatua de oro. Y ellos no se arrodillan. Dice el versículo 3:16 de Daniel, Sadrac, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Eso es convicción. No importa lo que me diga el mundo, lo que me diga la cultura. Estos tres jóvenes sabían de que al único Dios al que ellos adoraban era al Dios verdadero, al Dios de los judíos. Cuando les obligaron a arrodillarse ante una estatua, ellos dijeron no. Y si nos quieren matar, matando. Nosotros no vamos a adorar a otro Dios. En Daniel capítulo 6, versículo 10, está Daniel, donde se había prohibido la oración, en otras cosas el culto, por decirlo de algún modo, en el reinado del rey Darío, rey persa. Y dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. La actitud de los hijos de Dios es creer y obedecer a Dios, aun cuando el mundo y la cultura digan lo contrario. Y Noé creyó y pregonó con su vida la justicia de Dios. Dijimos que la Biblia lo llama pregonero de justicia porque él anunciaba la justicia. Pero luego, y con esto ya vamos cerrando en Hebreos, en el texto que leímos, dice que él fue, versículo 7, fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Él un día pudo tomar, sacar provecho, recibir como el regalo de Dios, ¿sí?, la justicia que él había predicado, que él había hablado y que él había profesado. Entonces, ¿qué aprendemos de Noé? Es, yo le creo a Dios por sobre todas las circunstancias. Y en el día de hoy, puntualmente, sabemos a la luz de la palabra que Dios le advierte que viene un castigo sobre el mundo entero. Que la vida no termina en la muerte, sino que hay más allá de la muerte. Y yo puedo decidir creerle a Dios o no creerle. Si no le creo a Dios, voy a vivir una vida efímera, vana, aferrada al deseo, al placer, a disfrutar de la vida lo máximo posible, creyendo de que algún día me voy a morir y va a terminar todo. Esa es la vida de mucha gente que está allá afuera, que ignora a Dios, que ignora la verdad de Dios. Ahora, si yo creo que lo que Dios dice es cierto, tengo que obedecer lo que Él dijo. Porque Él dijo que hay un castigo, pero que también hay una salvación para el que cree. Tengo que creer, tengo que obedecer, pero obedecer no es algo, como dijimos, de 1 o 2 días. Es algo de toda una vida de obediencia a Dios. Y no solamente obedezco yo a Dios, sino preocuparme por mi familia, preocuparme por mis allegados, preocuparme hacia afuera. Y algún día voy a ver cómo, y esa es nuestra convicción, cuando venga el castigo sobre el mundo entero, va a haber salvación para los que creímos en Dios. Amén. Vamos a